Bienvenidos, una vez más, a su canal favorito de chismes jugosos y dramas detrás de cámaras. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta por aquí. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado bastante controversia y especulación en los últimos tiempos, la supuesta tragedia que vivió Demet Özdemir en Hollywood. Sí, lo sé, el título es fuerte y prometo que vamos a desentrañar todo este misterio juntos. Vamos a analizar los hechos, separar la verdad de la ficción y, sobre todo, vamos a tratar el tema con el respeto y la sensibilidad que merece. Porque al final del día, estamos hablando de la vida y la carrera de una persona real. Antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento. Únete a esta gran familia de amantes del cine y la televisión. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Bien, ahora sí, vamos al grano. La pregunta que todos se están haciendo, ¿qué pasó con Demet Özdemir en Hollywood? Y sobre todo, ¿fue realmente una tragedia? Para responder a esto, tenemos que retroceder un poco y entender el contexto. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan, es una de las actrices turcas más exitosas y queridas de la actualidad. Ha protagonizado numerosas series de televisión que han batido récords de audiencia, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un ícono. La hemos visto brillar en producciones como Erkenci y Doğu Une Kaderindir, por nombrar solo algunas, donde su versatilidad actoral ha quedado más que demostrada. Con el éxito que ha cosechado, no es de extrañar que Hollywood pusiera sus ojos en ella. De hecho, durante un tiempo circularon rumores muy fuertes sobre posibles proyectos en los que Demet estaría involucrada en la meca del cine. Se hablaba de castings para series y películas, reuniones con productores importantes y hasta de posibles colaboraciones con grandes estrellas de Hollywood. Los fans de Demet, por supuesto, estaban enloquecidos con la idea de verla triunfar en Hollywood. Se imaginaban alfombras rojas, premios y una carrera internacional meteórica. En redes sociales, hashtags como #Demet Goes to Hollywood y #Demet in LA se hicieron tendencia global, impulsados por una comunidad de fans fervientes que anhelaban ver a su ídolo conquistando el mundo. Pero como suele suceder en la industria del entretenimiento, las cosas no siempre salen como uno espera. Y aquí es donde comienza la parte de la tragedia, o mejor dicho, de la decepción. A pesar de los rumores y las expectativas, Demet Özdemir nunca llegó a protagonizar ningún proyecto importante en Hollywood. No la vimos en ninguna serie de televisión de renombre ni en ninguna película taquillera. Y lógicamente esto generó cierta frustración entre sus fans, quienes sentían que se había perdido una gran oportunidad. Algunos incluso llegaron a culpar a su agencia de representación, alegando que no habían sabido gestionar adecuadamente las ofertas y las oportunidades que se le habían presentado. Ahora bien, ¿por qué no funcionó? ¿Qué impidió que Demet Özdemir triunfara en Hollywood? Aquí es donde la información se vuelve un poco más turbia y entramos en el terreno de la especulación. Hay varias teorías que circulan al respecto. Una de ellas es que el idioma fue una barrera importante. Si bien Demet habla inglés, es posible que no lo domine al nivel necesario para desenvolverse con soltura en un set de filmación en Hollywood, donde la competencia es feroz y la exigencia es máxima. Recordemos que aunque el talento es fundamental, la comunicación y la capacidad de improvisación son cruciales para cualquier actor. Y en un mercado tan competitivo como Hollywood, la fluidez en el idioma es un factor determinante. No solo se trata de entender el guión, sino también de poder interactuar con el equipo, de comprender las sutilezas del humor americano y de poder defender tus ideas y tus propuestas. Otra teoría apunta a que la falta de oportunidades concretas fue el principal obstáculo. Tal vez Demet hizo castings, pero no consiguió los papeles que quería. O quizás los proyectos que le ofrecieron no eran lo suficientemente interesantes para ella. Es importante recordar que Hollywood es una industria muy selectiva y que no basta con ser talentoso y famoso para conseguir un papel. Hay muchos factores que influyen en la decisión final, como la química con el resto del elenco, el presupuesto de la producción, la visión del director e incluso cuestiones políticas y de relaciones públicas. A veces incluso el simple hecho de no encajar en el tipo físico que busca el director de casting puede ser un factor determinante. También se ha especulado sobre la posibilidad de que Demet prefiriera enfocarse en su carrera en Turquía.
Después de todo, ella es una estrella consagrada en su país, con una legión de fans que la adoran y proyectos que le permiten explotar su talento al máximo. Tal vez, la idea de empezar de cero en Hollywood, de tener que luchar por cada papel y de enfrentarse a una competencia desconocida, no le resultaba atractiva. Es comprensible que en un momento de su carrera, Demet haya preferido consolidar su éxito en casa antes de aventurarse en un mercado tan exigente como el de Hollywood. Además, abandonar el estatus de estrella en Turquía implicaría una gran inversión de tiempo y esfuerzo sin garantías de éxito inmediato, un riesgo que quizás no estaba dispuesta a correr. Además, hay que considerar el factor cultural. La industria del entretenimiento turca tiene sus propias particularidades y dinámicas, y Demet se ha labrado un nombre dentro de ella. Trasladarse a Hollywood implica adaptarse a una cultura laboral diferente, a un sistema de representación distinto y a una forma de trabajar que puede ser muy alienante para alguien que está acostumbrado a un entorno más familiar. La presión de tener que reinventarse y de demostrar su valía en un nuevo contexto podría haber sido un factor disuasorio. Por supuesto, también hay que tener en cuenta el factor suerte. En la industria del entretenimiento, la suerte juega un papel fundamental. A veces simplemente no es tu momento, o no estás en el lugar correcto en el momento adecuado. Puede que Demet haya tenido mala suerte en sus intentos por triunfar en Hollywood, o que simplemente no haya encontrado el proyecto que le permitiera brillar con luz propia. La competencia es feroz y a veces incluso el actor más talentoso y preparado necesita un golpe de suerte para destacar entre la multitud. Otra variable que no podemos ignorar es la creciente globalización de la industria del entretenimiento. Cada vez más vemos producciones internacionales de alta calidad que compiten con las producciones de Hollywood. Tal vez Demet consideró que podía tener más oportunidades de crecimiento y desarrollo en su propio país, o en colaboraciones con otros países, sin necesidad de trasladarse a Hollywood. La expansión de las plataformas de streaming ha abierto un abanico de posibilidades para los actores de todo el mundo, y Demet podría haber optado por explorar esas alternativas. Ahora bien, ¿podemos realmente hablar de una tragedia, en el caso de Demet Özdemir en Hollywood? Yo creo que no. Si bien es cierto que sus fans se sintieron decepcionados por no verla triunfar en la meca del cine, no creo que esto represente un fracaso para su carrera. Demet sigue siendo una de las actrices más exitosas y queridas de Turquía, y continúa cosechando éxitos en su país. Además, quién sabe, tal vez en el futuro se le presente una nueva oportunidad en Hollywood, y esta vez sí logre alcanzar sus metas. Lo importante es recordar que el éxito no se mide únicamente en términos de fama y fortuna. También se mide en términos de satisfacción personal, de crecimiento profesional y de impacto en el público. Y en este sentido creo que Demet Özdemir ha logrado mucho en su carrera. Ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, ha conectado con el público de una manera muy especial y ha dejado una huella imborrable en la televisión turca. Su participación en campañas publicitarias de marcas reconocidas, su influencia en redes sociales y su capacidad para generar conversación en torno a sus proyectos demuestran que es mucho más que una simple actriz. Es una figura influyente en la cultura popular turca. Además, es fundamental no caer en la trampa de idealizar Hollywood como el único camino hacia el éxito. Hay muchos otros mercados y plataformas donde los actores pueden desarrollar su talento y alcanzar sus sueños. Y en muchos casos, estos mercados ofrecen más oportunidades y más libertad creativa que Hollywood. El cine europeo, las producciones latinoamericanas y las series asiáticas están ganando cada vez más reconocimiento a nivel mundial, y muchos actores están optando por construir sus carreras fuera del sistema hollywoodense. Por lo tanto, en lugar de lamentarnos por la tragedia de Demet Özdemir en Hollywood, creo que deberíamos celebrar sus logros y apoyarla en sus proyectos futuros. Ella es una actriz talentosa y trabajadora, y estoy segura de que seguirá sorprendiéndonos con su talento y su carisma. Y, quién sabe, tal vez algún día la veamos brillar en Hollywood, pero no porque sea la única opción, sino porque ella así lo decide. Quizás en lugar de buscar un papel protagónico en una superproducción, Demet opte por un proyecto más independiente y arriesgado que le permita explorar su faceta artística en profundidad. En resumen, mis queridos cinéfilos, la historia de Demet Özdemir en Hollywood no es una tragedia, sino una muestra de que el camino hacia el éxito no siempre es lineal y que las expectativas no siempre se cumplen. Sin embargo, esto no significa que Demet haya fracasado. Ella sigue siendo una estrella brillante en su país, y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en el futuro.
Su historia es un recordatorio de que el éxito se define de muchas maneras, y que la perseverancia, el talento y la autenticidad son ingredientes clave para alcanzarlo, independientemente del lugar del mundo en el que uno se encuentre. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante nuestro análisis. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet debería seguir intentando triunfar en Hollywood? ¿O creen que es mejor que se centre en su carrera en Turquía? ¿Qué tipo de proyectos creen que le convendrían más? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Sus opiniones son muy valiosas para mí y para esta comunidad de amantes del cine y la televisión. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el show debe continuar. Hasta la próxima, mis cinéfilos adorados. No cambien nunca.